Bueno, buenas tardes, ¿cómo va todo? Vamos a hablar hoy sobre diagrama de fase. Bien, este tema es importantísimo, no tanto para la materia química, ¿ok? En la materia química, esta que estamos hoy, es un tema para hacer una iniciación sobre el análisis del comportamiento de las sustancias cuando variamos la presión y la temperatura. Es muy importante en las materias que siguen de la carrera industrial, química, sobre todo, mecánica, para entender puntos claves, más que nada del agua, porque el agua es un fluido que lo usamos siempre, en todos lados. Bueno, empezamos. Yo acá tengo dos dibujos, dos diagramas. Estos diagramas a simple vista parecen mandarín complicado entenderlo, pero lo vamos a ir desmenuzando a poco. Fíjense, lo importante es, en el eje Y tenemos la presión, en el eje X tenemos la temperatura. Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a cuando hacen unos fideos, agarran una olla, le ponen agua, prenden la hornalla, esperan que hierva, meten los fideos y los fideos se hacen. Ahora, ¿qué pasa? Eso es muy automático. Si vos te pones a pensar qué es lo que está sucediendo, lo podés explicar en un gráfico. Bien, supongamos que estamos en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, por lo general, estamos bajo una presión de una atmósfera. ¿Ok? En este gráfico del agua, una atmósfera estaría más o menos por acá. Estamos fuera de escala. Bien, lo que a mí me interesa explicar es qué está pasando cuando vos empezás a aumentar la temperatura del agua. Imagínate que el ejemplo va a ser, agarro un bloque grandote de hielo del freezer a menos 18 grados, ¿bien? Y lo empezás a calentar. Bien, ¿qué va a pasar? Como estás en la ciudad de La Plata, la presión se va a mantener constante, ¿ok? Me empezás a calentar simplemente metiéndole calor al sistema. ¿Qué pasa? Empieza a aumentar la temperatura, manteniendo la presión de la ciudad. Empieza a aumentar, y fíjate que vos todavía estás en una zona en donde sos sólido. Bien, llega un punto en el cual vos estás viendo que parte del sólido empieza a fundir, empieza a haber líquido, empiezan a convivir sólido y líquido. Ese proceso, que es la fusión, no es instantáneo, tarda un tiempo, va a depender de la cantidad de calor que vos le metas, ¿ok? O sea que te vas a quedar en esta línea de fusión durante un tiempo. Una vez que vos logres fundir toda esa masa sólida, imagínate ahora sí que la pones en una olla, ¿ok? Y empezás a calentarla más. La olla destapada, sin tapa. ¿Qué pasa? Empezamos a aumentar la temperatura. Aumentamos, quiere decir que estamos en la fase líquida. Y llega un punto acá, en el cual vos vas a empezar a ver que está ebulliendo. Está convirtiéndose en vapor. Y hay una mezcla entre el líquido y el vapor durante un determinado tiempo, hasta que se te agote el líquido. Vas a quedarte en esta raya, en este punto en realidad, durante un determinado tiempo que depende de la cantidad de masa que tengas vos para convertir en vapor y de la cantidad de calor que le estés metiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando toda esa masa de líquido se convierte en vapor? Bien, lo que sucede es que empezás a pasar al estado gaseoso. Vos del estado gaseoso podés seguir calentándolo, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Vas a aumentar la temperatura. Ahora, si yo te preguntaría a qué temperatura sucede la fusión y a qué temperatura sucede la ebullición, vos lo tenés claro, porque es algo de conocimiento común. Por ejemplo, acá, la temperatura a la cual nosotros fundimos el agua en ciudades a una atmósfera es 273 grados Kelvin, es decir, 0 grados centígrados. Y la temperatura a la cual nosotros ebullimos el agua es 100 grados centígrados. 373 grados Kelvin. Bien, ¿se entiende cómo se lee este gráfico entonces?
yo me paro una presión y voy aumentando la temperatura y veo qué va pasando. Sigo con una raya horizontal, me voy cruzando los diferentes estadios. Ahora, ¿cuál sería la pregunta que yo te haría para que pienses lo raro de esto? ¿Qué pasa si vos estás a una presión muchísimo menor de una atmósfera y muchísimo menor de 0,06 atmósferas? Mira, ¿qué pasa si estás por acá? Vos venís como estado sólido y te vas a chocar con una raya, esta franja. Cuando la atravieses, no vas a pasar a líquido. Vas a pasar directamente, recordá que toda esta zona es la zona de gas. De sólido vas a pasar a gas. Muy loco. Eso no se ve, por lo general, con el agua en una ciudad que vos conozcas. ¿Tá? Las presiones tienen que ser muy bajas para que suceda el cambio de sólido a gaseoso. Bueno, ahora vamos a nombrar algunos puntos importantes a tener en cuenta. Este punto A, el punto A se llama punto triple. Bien, el punto triple es un punto en el cual tiene una presión muy puntual, una temperatura muy puntual para cada uno de los elementos que vos conozcas, de los fluidos que conozcas, que te permite, si vos jugás alrededor de ese punto, por ejemplo, bajás un poquito la presión de 0,06 y ya podés hacer sólido gaseoso. Subís un poquito la presión y podés hacer sólido líquido. ¿Ok? Y después, si querés, te vas a gaseoso. Bien, en este punto están los tres estados conviviendo. Es un punto muy extraño. Los tres estados conviviendo, entonces cuando vos varías algo, se convierte inmediatamente uno en el otro. Espectacular. Ahora tenemos este punto, que es el punto B, que se llama punto crítico. Es un punto que no es fácil de llegar tampoco, son presiones elevadísimas y temperaturas elevadísimas en la cual, si vos siguieras, por ejemplo, venís por acá, calentando, agregando calor, vas a ver que de líquido no vas a ebullir, no te vas a chocar con esta fase, con ese cambio de fase. Es como que inmediatamente ya entras en la fase gas. ¿Ok? Bueno, ese líquido tiene propiedades de vapor y de líquido a la vez. Es un fluido supercrítico. No es de gran interés en la materia de química, pero está bueno saber de que no vas a encontrarte con un punto donde vas a ebullir. Eso es importante. Bien. Ahora, ¿qué es lo más extraño de este comportamiento del agua que no tiene el resto de la materia que vos conozcas? A mayor presión, vas a fundir a menor temperatura. ¿Ven esta raya hacia la izquierda? Quiere decir que yo aumento la presión, vengo acá y quiero fundir, fundo cada vez a menor temperatura. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las propiedades más interesantes es el patinaje sobre hielo. ¿Qué pasa? El hielo no es resbaladizo, pero cuando uno se apoya con el patín, que es muy finito, y hace muchísima presión sobre ese hielo, aparece una capa de agua líquida, y esa es la que te permite deslizarte. ¿Está? Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Tiene otras propiedades. ¿Qué pasa en la ciudad de La Plata con el dióxido de carbono? Si alguien compró 1 kilo de helado en algunas heladerías, cuando abrís la tapa hay unos hielitos. Supongamos que estamos acá en la ciudad de La Plata, a una atmósfera, y si vos abrís esa tapa de helado y ves esos hielos, ves que están largando un vapor. ¿Qué son? Son hielos secos, son hielos de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? A una atmósfera y 25 grados, más o menos, 25 grados, son 298 Kelvin, nosotros estamos acá. ¿Ok? ¿Qué significa? Que de sólido a ese cubito vos le estás agregando calor. ¿Está? Estamos acá. El hielo puede estar a una temperatura muy fría, muy baja,
Entonces vos le estás agregando calor y simplemente lo que haces es pasar de sólido a gas. El hielo seco no va a pasar a líquido, por lo pronto en las ciudades donde estén a una atmósfera. Porque el diagrama de fase ya se descubrió que el pasaje es directo, de sólido a gas. Impecable. Bueno, esto es lo más interesante de este tema. Espero que les haya servido y puedan jugar con este diagrama a distintas presiones y distintas temperaturas para ver qué es lo que sucede, en qué estado me puedo encontrar y qué pasa si me muevo hacia arriba, me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo. ¿Cómo es la conversión? Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, preguntan por el foro. Nos vemos.